May despertó con el sonido leve de la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Eran las 7:15 de la mañana y, a pesar de que su despertador no sonaría hasta dentro de 15 minutos, sus ojos ya estaban abiertos, observando el techo blanco de la habitación. En silencio, escuchó los murmullos de los niños en la habitación contigua. Las gemelas, Lily y Jade, dormían profundamente, abrazadas a sus muñecas de trapo. Kim, la pequeña de 3 años, ya no estaba en su cuna. May podía escuchar el murmullo de su respiración, mezclado con los suaves mocos que la niña producía cuando estaba resfriada. Todo estaba en calma, a pesar de la tormenta exterior. La casa respiraba con una tranquilidad que May sabía que pronto se rompería. Vincent ya se había ido. Desde hacía algunas semanas, su esposo había adoptado una rutina que May apenas lograba asimilar. Salía antes del amanecer, tan silencioso como una sombra. Su trabajo como chef en La Almeja Dorada requería que se levantara antes que el sol, para preparar los ingredientes, coordinar los menús y asegurarse de que todo estuviera listo para la ajetreada jornada. Pero más allá de las largas horas que pasaba en la cocina, algo en la atmósfera de la casa había cambiado. Vincent ya no era el mismo. El hombre que una vez la había tomado de la mano en su primer día en la universidad. El hombre que soñaba con abrir su propio restaurante. Ahora se desvanecía en la niebla de su propia ambición. May sabía que tenía que levantarse. No solo por ella misma, sino por sus 3 hijos. Las gemelas necesitaban ser alistadas para la escuela. Kim necesitaba un poco de atención extra debido a su resfriado. Y, por supuesto, May tenía que prepararse para su jornada en el Bluebird, el pequeño café donde trabajaba como camarera durante el día y cantante por la noche. Era un trabajo duro, pero le daba la oportunidad de soñar. Aunque fuera un poco, mientras limpiaba mesas y servía café. Además, siempre había una parte de ella que mantenía la esperanza de que algún día podría cantar en un lugar más grande, en un escenario donde su voz fuera reconocida y apreciada. Pero por ahora, sus sueños se limitaban a ese pequeño escenario lleno de humo y luces tenues. Ese día en particular, todo parecía seguir la rutina de siempre. Las gemelas se quejaron de tener que vestirse con el uniforme escolar. Jade, como siempre, se quejaba de no poder llevar vestidos rosas. Y Lily, por su parte, estaba tan absorta en apilar sus libros como si esos pequeños montones de papel pudieran cambiar su vida. May les recogió las trenzas rebeldes de ambas, mientras se apresuraba a organizar su día. Cuando las mayores salieron, May preparó el desayuno rápido para Kim, y juntas salieron hacia el Bluebird, un pequeño pero acogedor café a 2 manzanas de la casa. Al llegar, Marta, la anciana propietaria del café, la recibió con una sonrisa cansada. Sabía que May necesitaba todo el tiempo posible para alistar a los niños y limpiar las mesas. Así que le permitió llevar a Kim a la trastienda mientras trabajaba. La pequeña se acurrucaba en un rincón, jugando con sus muñecas mientras May se ocupaba de las tareas del día. La luz del sol entraba suavemente a través de las ventanas del café, dándole un aire nostálgico a todo el lugar. May se sentía cómoda allí, pero algo dentro de ella también sentía que estaba atrapada. La rutina diaria la consumía, y aunque disfrutaba cantar en las noches, la oportunidad de ser más, de ser algo más grande, seguía siendo un sueño lejano. Cuando se acercaba la hora de la audición, May repasaba en su mente la lista de canciones. Otra vez, ¿verdad?, pensó mientras limpiaba las mesas con una precisión casi mecánica. Había estado en todos los locales de música de la ciudad en los últimos 5 años, pero siempre se encontraba con el mismo muro de indiferencia. Ya te llamaremos, era la frase que más escuchaba. Pero nunca era cierta. Nadie nunca le devolvía la llamada. Vincent, aunque siempre cariñoso, le decía que estaba obsesionada, que debía ser realista. Tienes 3 hijos. May, le repetía, ¿qué es eso de ser cantante? Deberías estar feliz con lo que tienes. Él no lo decía con maldad, solo con la misma lógica que guiaba su vida. Trabajo, casa, familia, eso era todo lo que importaba. Pero May no podía dejar de soñar. La música siempre había sido su refugio. Desde pequeña, se había criado entre los discos antiguos de su padre, aprendiendo a tocar el piano antes de saber leer. Había sido la estrella del coro en la escuela, siempre con papeles solistas que la hacían brillar, que la hacían sentir especial. La gente le auguraba un gran futuro. Pero todo cambió cuando se quedó embarazada a los 19 años. Aquella fue la carta que todo lo confundió. Pero, ¿se arrepentía? No, en absoluto. Sus hijas eran lo más importante en su vida. Sus sueños de fama quedaron atrás. Pero había algo en ella que nunca murió. Vincent, por otro lado, era un hombre práctico.
Trabajaba como ayudante de cocina y nunca llegaba a fin de mes. Aún así, insistió en casarse con ella. Nos las arreglaremos, le había dicho en ese entonces, besando su vientre redondo. Y así fue. Ahora, vivían en su propia casa. Una casa espaciosa con un pequeño jardín en las afueras. A pesar de las dificultades, Vincent había ascendido a cocinero en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Los fines de semana, la familia paseaba en bicicleta por el parque. Horneaban galletas de jengibre y cenaban todos juntos. Era la familia feliz de siempre. Aunque May comenzaba a preguntarse si esas sonrisas eran genuinas o simplemente una fachada. Esa tarde, mientras limpiaba las mesas, pensaba en la audición que le esperaba. Ya no se hacía demasiadas ilusiones. Otro intento más, otra falsa esperanza, se dijo a sí misma. Pero en el fondo, algo seguía encendiéndose en su pecho. Después de despedirse de los niños y prepararse para la noche, le llegó la sorpresa que no esperaba. 2 hombres vestidos elegantemente entraron en el café, presentándose como productores de Platinum Records. La habían escuchado cantar la semana pasada y estaban interesados en su voz. May no pudo evitar sonreír amablemente, pero en su interior se sintió escéptica. Sabía que en la industria de la música, todo era una farsa. Siempre le ofrecían grabar una maqueta, firmar un contrato, pero nunca llegaba nada de eso a concretarse. Sin embargo, el interés de estos hombres parecía más serio. Uno de ellos le mostró una tarjeta de visita y le dijo que tenía un diamante en bruto entre sus manos. May, aún con dudas, no dejó de sonreír. Lo pensaré, respondió, mientras guardaba la tarjeta en su bolsillo. El resto del día transcurrió entre tareas rutinarias. May recogió a las gemelas del colegio. Llevó a Kim a la señora Chang y se preparó para su actuación nocturna. Pero algo en su interior seguía inquieto. Esa noche, cuando Vincent regresó a casa, estaba cansado y oliendo a especias. Como siempre, se tumbó a su lado, pero no le dio ni un abrazo. ¿Qué tal el día?, le preguntó May, con una voz cargada de tristeza. Preparándome para la visita del crítico gastronómico la semana que viene, respondió él, sin mirarla. ¿Y tú? ¿Hubo más estafadores hoy? May se rió amargamente, como si su mundo estuviera colapsando lentamente alrededor suyo. Pero no dijo nada más. Él tenía razón en una cosa: su vida, su futuro, parecía un sueño que ya no podía alcanzar. Mientras May apagaba la lámpara y se acomodaba en la cama, oía el tic-tac del reloj de pared y el sonido suave de la respiración de Vincent. A través de las paredes, escuchaba el llanto de Kim, que tenía fiebre. Ajustó la manta de su hija y volvió a acostarse, pensando que tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar de perseguir sueños incumplidos. Pero, ¿era suficiente tener un marido que la quería y 3 hijos maravillosos? ¿Eso era todo? ¿Era eso suficiente para ser feliz? La vida de May había cambiado. Pero ella aún no lo había notado completamente. Los días siguientes parecían un eco de la rutina anterior, pero con una tensión inconfundible en el aire. May comenzó a percibir la distancia cada vez mayor entre ella y Vincent. Ya no era solo que él llegaba tarde todas las noches o que pasaba horas en su teléfono sin prestarle atención. Ahora, los pequeños detalles empezaban a sumarse, creando un muro invisible que May no podía ignorar más. Los pequeños gestos de cariño que antes la llenaban, como un abrazo al llegar a casa o una sonrisa antes de salir, habían desaparecido por completo. Vincent, por su parte, se estaba volviendo cada vez más irritante. Sus bromas ya no tenían la misma gracia y sus críticas, en lugar de ser suaves y protectoras, eran punzantes, como cuchillos que desgarraban lentamente su autoestima. ¿Por qué sigues insistiendo con esa música?, le decía casi cada vez que ella mencionaba su sueño de ser cantante. Eres solo una camarera con una guitarra. May, no tienes tiempo para esas tonterías. Sus palabras se quedaban flotando en el aire. Pero ella, aunque herida, nunca decía nada. Se había acostumbrado a callar, a tragar las palabras y las lágrimas. Lo hacía por los niños, por su familia, por mantener la paz en casa. Pero algo cambió una tarde. May estaba en el Bluebird, como siempre, limpiando las mesas mientras su mente se perdía entre las melodías que cantaba en las noches. Su voz fluía suavemente, sin pretensiones, como una corriente de agua tranquila que intentaba escapar del ruido que la rodeaba. De repente, el sonido familiar de la campanilla en la puerta la hizo levantar la vista. Era Marta, la dueña del café, que entró con un paquete pequeño en las manos. «Esto es para ti», le dijo con una sonrisa cálida. May tomó el paquete, notando que tenía la etiqueta de una tienda de lujo. ¿De Vincent?, preguntó, sin poder evitar la duda que se colaba en su voz. Marta asintió, aunque su mirada se tornó ligeramente preocupada. May rompió el envoltorio,
y dentro encontró un elegante collar de perlas. Era el tipo de joya que Vincent solía comprarle en sus primeros años de matrimonio, antes de que las cosas comenzaran a desmoronarse. «Es hermoso», murmuró May, aunque una sensación extraña la envolvía. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, él le mandaba un regalo así? En el fondo de su corazón, algo no encajaba. Ya no se sentía feliz con esos gestos. Sabía que algo estaba mal, pero no quería enfrentarlo. Lo ignoró, al menos por un rato, hasta que esa misma noche, mientras colocaba a los niños en la cama, ocurrió algo que le hizo cuestionarse todo. Vincent llegó a casa más tarde de lo habitual. May lo vio entrar, cansado, con un perfume que no reconoció en su ropa. Al principio pensó que era el cansancio, pero algo en su mirada lo delató. Estaba distraído, y su actitud se notaba más fría que nunca. May no podía soportar más esa indiferencia. «Vincent, ¿qué está pasando?», le preguntó mientras él se quitaba la chaqueta y se dirigía al baño. «Nada», respondió él con un tono corto, casi despectivo. «Solo estoy cansado». Pero algo en su respuesta le pareció falso. Cuando salió del baño, ella lo observó detenidamente. No podía creer lo que veía. El brillo en sus ojos. La sonrisa arrogante que siempre había tenido. Ahora se había desvanecido por completo. En su lugar, había algo más. Algo que May nunca había visto en él antes. Desconcierto y culpa. «Vincent, ¿dónde has estado?», insistió ella, su voz quebrándose. «¿Por qué estás tan distante? ¿Qué está pasando con nosotros?». Vincent, sin mirarla, se acercó al sofá y se desplomó. «No es el momento». «May», respondió, su voz teñida de una frustración que nunca había tenido antes. «Estoy agotado. Lo que pasa en el trabajo. No quiero hablar de eso ahora». May lo miró en silencio, luchando contra las lágrimas. Sabía que había algo más detrás de sus palabras. Algo que él no estaba dispuesto a admitir. Esa misma noche, mientras el sonido del reloj en la pared llenaba la habitación, May escuchó el vibrar de su teléfono. Era un mensaje de texto de Vincent. «Tengo que quedarme a trabajar. No me esperes». Esa era la respuesta que más temía escuchar. Ya no eran solo sus palabras las que la dejaban vacía, también sus acciones lo confirmaban. El siguiente día, May comenzó a notar que Vincent ya no prestaba atención a los detalles que antes le importaban. Las llamadas que antes compartían, sus discusiones sobre el futuro, se habían convertido en conversaciones vacías y forzadas. Y lo peor de todo, May sabía que ya no tenía un lugar en su vida. La mujer que había entrado en su vida ahora parecía desvanecida, reemplazada por una figura lejana, absorbida en algo que May no podía comprender. Finalmente, ese mismo día, May decidió hacer algo que nunca había hecho antes: seguirlo. El Bluebird estaba más tranquilo de lo habitual, y después de dejar a Kim con la señora Chang, se dirigió hacia el restaurante de Vincent. La lluvia caía a cántaros, y la oscuridad ya comenzaba a invadir las calles. No quería hacer esto, pero algo la empujaba. Algo dentro de ella que le decía que necesitaba saber la verdad. Cuando llegó al restaurante, vio a Vincent entrar con una mujer rubia a su lado. Estaba tan concentrada en la conversación con ella que no notaron la presencia de May en la distancia. Su corazón latía desbocado. «Lucy», pensó May, y su mente se inundó de una sensación de traición más profunda que nunca. Pasaron los minutos, y May observó cómo Vincent y Lucy se acercaban al bar del restaurante. Se abrazaron con una familiaridad tan natural, tan fácil, que a May le dolió el alma. El hombre que una vez le prometió amor eterno ahora estaba en los brazos de otra mujer. Y todo lo que May había temido estaba sucediendo justo frente a sus ojos. Finalmente, ella dio un paso atrás, sin que ellos la vieran. «Ya no hay vuelta atrás», pensó, mientras la tristeza y la rabia se apoderaban de su corazón. Sabía que la verdad estaba más allá de sus dudas. Era hora de enfrentarse a la realidad, de dejar de vivir en una mentira. El Vincent que conoció ya no existía, y ella debía seguir adelante. Esa noche, al regresar a casa, la mirada de May era más firme. Ya no podía ignorar lo que sabía. El futuro que había construido con Vincent se desmoronaba. Y no sería su culpa. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sabía que debía tomar el control de su vida y luchar por lo que merecía. Y aunque la traición la había alcanzado, May decidió que, por el bien de sus hijos y por ella misma, seguiría adelante, porque aunque el amor se había perdido, la dignidad nunca se iría. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. May no pudo conciliar el sueño esa noche. Su mente seguía dando vueltas como un torbellino, atorada en los recuerdos, las promesas rotas y las imágenes que acababa de presenciar en el restaurante. Esa noche, mientras el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas de su modesto piso de alquiler, se sentó en la oscuridad de su habitación, mirando al techo,
Las palabras de Vincent resonaban en su cabeza. Estoy cansado. May, estoy agotado. No es el momento. Las mismas palabras que él había dicho antes de irse con Lucy. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no podía decirle la verdad? ¿Por qué no podía ser honesto? Al día siguiente, May se despertó temprano, como siempre, aunque ahora sentía una incomodidad creciente en su interior. La casa estaba en silencio. Las gemelas aún dormían, y Kim, la más pequeña, estaba jugando tranquila en su habitación, ajena a la tormenta emocional que su madre llevaba dentro. May preparó el desayuno para las niñas, y mientras las veía comer, se dio cuenta de que, aunque todo pareciera normal, nada lo era. Las señales de lo que había sucedido durante los últimos meses no se podían ignorar más. Tenía que actuar. Vincent estaba cada vez más distante, aunque regresaba a casa tarde todas las noches. Cuando llegaba, se mostraba evasivo, casi como si su presencia fuera un acto de cortesía, no un retorno a su hogar. May lo notaba claramente. El ambiente que compartían en su casa ya no tenía la misma calidez. Incluso la forma en que él interactuaba con los niños había cambiado. Antes se levantaba temprano para ayudar a las gemelas con los deberes. Les leía cuentos antes de dormir y las llenaba de abrazos. Ahora, las gemelas se quejaban de que ya no les leía historias. Y Kim, la más pequeña, se despertaba llorando por las noches, buscando a su padre. Pero él nunca estaba allí. Esa mañana, mientras May iba al Bluebird, su corazón pesaba, aunque había intentado hacer todo lo posible por ignorar los detalles dolorosos. Ya no podía seguir así. Sabía que algo más estaba sucediendo. Y lo peor de todo era que, en el fondo, lo había sabido todo el tiempo. La relación de Vincent con Lucy no era un accidente, ni un desliz, era algo que había estado sucediendo durante meses. Algo que él había mantenido oculto con una habilidad que ni ella misma había comprendido hasta ahora. Cuando llegó al café, Marta la miró con una expresión comprensiva, como si supiera que May no estaba bien. La anciana le ofreció una taza de té y un pequeño paquete. Es para ti, querida, le dijo. May lo tomó con las manos temblorosas. Dentro del paquete había una carta, una que Vincent le había dejado en la mesa de la cocina la mañana antes de irse a trabajar. Era breve, directa y fría. May, tengo que hablar contigo. Necesito espacio. Lucy y yo hemos tomado una decisión. Es mejor para todos si seguimos caminos separados. La casa es mía, y todo lo que tenemos. También, no te preocupes por los niños. Lo resolveremos. Las palabras golpearon a May como una ráfaga de viento helado. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Tan fácil había sido para él tomar esa decisión? ¿Tan fácil había sido para Vincent destruir lo que habían construido juntos? Aquel papel, escrito sin el menor remordimiento, dejó a May vacía por dentro, aunque ya lo sabía en lo más profundo de su ser. Leerlo en voz alta, ver esas palabras frías y sin alma, le arrancó algo dentro de ella. El resto del día fue un blur. May pasó por las acciones cotidianas, pero su mente no dejaba de pensar en la carta. Al llegar a casa esa noche, se encontró con la casa vacía de toda la calidez que solía tener. Las niñas jugaban en la sala, ajenas a todo, y aunque trató de sonreír, no pudo evitar sentirse como una extraña en su propia vida. Decidió que era hora de hacer algo. No podía seguir esperando que Vincent cambiara. No podía seguir siendo la mujer que él había dejado de ver. Ese día, mientras las niñas dormían, May buscó en la caja de recuerdos que había guardado desde los primeros días de su matrimonio. Encontró su antiguo acuerdo prenupcial, ese mismo documento que había sido redactado por Vincent con toda su buena voluntad. Cuando eran jóvenes e inseguros sobre el futuro, pero llenos de amor. Lo leyó nuevamente, y algo en ella se despertó. Sabía que el acuerdo no significaba nada ahora. Sabía que Vincent ya no era el mismo. Pero también comprendió algo muy importante. Ella ya no iba a permitirle pisotear su vida. No sin luchar. Si algo había aprendido en todo este tiempo, era que sus sueños, su dignidad, no dependían de él, eran suyos. Decidió tomar acción. Era el momento de enfrentarse a la realidad. No podía dejar que sus hijos crecieran en un ambiente donde la traición y el abandono fueran lo cotidiano. La tarde siguiente, se reunió con un abogado, una joven llamada Sarah Cohen, que había escuchado su historia con atención. Sarah la miró con una expresión seria, reconociendo la lucha que May estaba por emprender. Lo primero que tienes que hacer, May, es reunir todas las pruebas, le dijo Sarah, con voz firme. Tienes que documentarlo todo, los registros de restaurantes donde Vincent estuvo con Lucy, los testimonios de tus vecinos, los chequeos médicos que no hizo, los cumpleaños perdidos de tus hijas, todo. No podemos dejar que esto quede en el olvido. Tienes derecho a pelear por la custodia, por lo que es tuyo y por lo que tus hijos merecen.
Esa noche, mientras preparaba la cena en su cocina, May comenzó a recolectar todo lo que pudiera. Recibos, fotos, notas, cualquier cosa que pudiera usar como evidencia de la traición de Vincent. Las gemelas, como siempre, corrieron alrededor de ella, ajenas a la tormenta que se estaba desatando dentro de su madre. Kim, con su pequeño vestido rosa, vino a pedirle que jugara con ella. Y May no pudo evitar sonreír. En medio de todo este caos, sus hijos eran la única fuente de claridad. Esa noche, después de acostar a las niñas, May se sentó frente a la computadora, buscando más información sobre cómo actuar. Tenía un propósito ahora, algo que nunca había tenido tan claro en su vida: tomar el control. Esta vez, no dejaría que Vincent tomara las decisiones por ella. Lo que sucedió después fue una serie de pequeñas victorias. May comenzó a recopilar todo lo que necesitaba: testigos, fotos, incluso una grabación de una conversación telefónica donde Lucy mencionaba que se había quedado en casa de Vincent, justo cuando él debería haber estado con sus hijos. Cada pieza del rompecabezas la hacía más fuerte, más segura de que tenía razón en luchar por sus derechos. El proceso legal fue largo, y aunque cada día parecía una batalla interminable, May sentía que la justicia, aunque tardía, estaba a su alcance. Mientras tanto, la relación entre ella y Vincent continuaba deteriorándose. Él, siempre justificándose con excusas vacías, ahora se encontraba atrapado en su propia mentira. Y aunque May aún sentía la herida de la traición, sabía que estaba dando los pasos necesarios para reconstruir su vida, para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Porque, al final, la verdad siempre sale a la luz. El juicio fue una tormenta de emociones. May había estado preparando su caso con una meticulosidad que ni ella misma imaginaba que sería capaz de tener. Cada día, después de dejar a los niños en la escuela o cuidarlos en casa, se reunía con su abogada, Sarah Cohen, para revisar pruebas, fotos, registros de mensajes y cualquier documento que pudiera respaldar su historia. Sabía que cada detalle, por pequeño que fuera, podría ser la clave para ganar su caso. Sarah la guiaba con firmeza, dándole consejos sobre cómo mantenerse calma y no dejarse atrapar por las provocaciones. El tiempo estaba en su contra, pero May tenía un solo objetivo: recuperar su vida y asegurarse de que sus hijos estuvieran protegidos. Finalmente llegó el día. May se despertó temprano, con el estómago en un nudo. Ese día no solo representaba su futuro, sino también el futuro de sus hijas. Ella misma había ido al juzgado antes, observando cómo las parejas rotas se enfrentaban con rabia y desesperación. Pero ahora estaba de ese lado, luchando por lo que era suyo. A pesar de su nerviosismo, algo dentro de ella se sentía inquebrantable. Había llegado demasiado lejos como para dar un paso atrás. En la mañana del juicio, Vincent llegó con Lucy a su lado. Lucy, impecablemente vestida, caminaba a su lado con una confianza que ahora parecía arrogante. May los observó desde la distancia, con el corazón latiendo más fuerte en su pecho. El dolor era casi físico al verlos juntos. Y lo peor de todo era que, de alguna manera, ella lo había esperado, lo había visto venir. Pero no por eso era menos doloroso. Cuando entraron en la sala del tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. May se sentó junto a Sarah, intentando mantenerse tranquila. A su lado, los papeles que había recopilado durante semanas estaban organizados meticulosamente. Era su momento de enfrentarse a la realidad, de decir la verdad, de contarle al mundo lo que había estado viviendo. El juez, un hombre mayor con una mirada perspicaz, comenzó la sesión con una voz firme, pidiendo a los abogados que expusieran sus argumentos. Vincent, acompañado de su abogado, presentó su caso con una actitud confiada, mientras Lucy se mantenía a su lado, con los brazos cruzados, mirando a May con una leve sonrisa, como si estuviera esperando que todo se resolviera a su favor. Cuando llegó el turno de May, su corazón latió más rápido, pero al mismo tiempo, se sintió decidida. No iba a dejar que su esposo, el hombre con quien había compartido años de su vida, destruyera todo lo que había construido. Sabía que las pruebas que había reunido, los testimonios de los vecinos, las fotos, y, sobre todo, el acuerdo prenupcial, eran lo suficientemente fuertes para ganar. A medida que Sarah comenzó a presentar las evidencias, May observó cómo los ojos de Vincent se entrecerraban. Él no lo podía creer, como si todo lo que ella había hecho para proteger a sus hijos y a sí misma fuera un acto de traición. Pero la verdad, aunque difícil de aceptar, estaba sobre la mesa. El acuerdo prenupcial que Vincent había redactado de manera tan juguetona y despreocupada cuando se casaron. Ahora era la pieza clave que May necesitaba. Sarah lo presentó como evidencia. El documento, escrito a mano por Vincent,
con las promesas de amor y fidelidad que él había hecho en su juventud. Ahora se convertía en la condena de su infidelidad. Este documento, dijo Sarah con firmeza, es el reconocimiento de las obligaciones que el señor Tucker asumió con su esposa en caso de ruptura de fidelidad. El incumplimiento de esas promesas, como lo demuestra la infidelidad y el abandono de los deberes conyugales, debe ser tomado en cuenta. El juez, un hombre experimentado, estudió él cuidadosamente, y May pudo ver cómo su expresión cambiaba lentamente. Los murmullos de la sala eran evidentes. Vincent, que antes se mostraba seguro, ahora parecía nervioso. Lucy, siempre tan confiada, dejó de sonreír y comenzó a mirar al suelo. El peso de las pruebas estaba afectando su postura. Y por primera vez, parecía que las cosas no iban como ellos habían planeado. May no pudo evitar mirar a su exmarido en ese momento. La desilusión se instaló en su corazón, pero al mismo tiempo sintió un alivio profundo. Había hecho lo correcto, aunque su familia estaba rota, aunque las cicatrices seguirían allí. Sabía que había tomado el control de su vida. Finalmente, la justicia estaba de su lado. Sarah continuó presentando más pruebas, testimonios de testigos que confirmaban las ausencias de Vincent en eventos importantes, como los cumpleaños de sus hijas y las reuniones escolares. Fotos de él cenando con Lucy en restaurantes caros, mientras la familia pasaba apuros. Todo lo que May había reunido, pieza por pieza, le daba una sensación de satisfacción. Cada uno de esos detalles era una prueba de que él había dejado de ser el hombre que prometió ser. El hombre que ella había amado ya no existía. La jornada fue larga, con constantes interrupciones y objeciones del abogado de Vincent, pero May no dejó que eso la afectara. Cuando finalmente el juez pidió las conclusiones, Sarah se levantó y presentó su argumento final con una calma impresionante. Su señoría, dijo, no solo estamos hablando de una relación rota, sino de una familia que ha sido sistemáticamente descuidada por su cabeza. Un hombre que eligió su amante por encima de sus hijos y su esposa. Sin importar las consecuencias, los niños han sufrido, y la señora Tucker ha sido víctima de la traición más cruel. El tribunal debe considerar el interés superior de los menores y la destrucción emocional que ha causado el comportamiento del señor Tucker. Vincent y Lucy no dijeron nada. Se sentaron, con las caras sombrías, como si todo se les estuviera desmoronando. El juez, tras una breve deliberación, miró a los dos lados de la sala. He revisado todas las pruebas presentadas, y es claro que el señor Tucker ha incumplido sus deberes conyugales. La señora Tucker ha demostrado que el bienestar de los niños ha sido afectado por la negligencia de su padre. El acuerdo prenupcial es válido y debe cumplirse. La casa y los bienes adquiridos en el matrimonio pasarán a la señora Tucker. Además, el señor Tucker debe pagar una pensión alimenticia para el sustento de los 3 menores. El silencio llenó la sala mientras esas palabras resonaban en el aire. May, con la mirada fija, sintió como una presión inmensa se liberaba de sus hombros. Había ganado. La justicia había llegado, no solo por ella, sino por sus hijos. Vincent no podía esconder su frustración. Lucy lo miró, derrotada. May, por su parte, no sintió satisfacción en su victoria. No era un triunfo de venganza, sino una reparación de lo que le habían arrebatado. El proceso no la había hecho más feliz, pero le había devuelto algo que había perdido en todo este tiempo: el respeto por sí misma y el futuro que merecía. Al salir del tribunal, May respiró profundamente, notando cómo el peso de la situación comenzaba a caer. En su interior, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Esta vez, todo sería diferente. Con sus hijos a su lado, ella podría empezar de nuevo. Construir una vida en la que no tuviera que vivir bajo la sombra de la traición. Esa noche, al acostar a sus hijos, May les susurró al oído que todo estaría bien. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó que realmente lo estaría. Los días que siguieron al juicio fueron de una tranquilidad que May no había experimentado en años. El fallo del tribunal había sido una victoria, pero también un punto de inflexión. Con las pruebas presentadas, con la decisión del juez, había una sensación de cierre, pero también una nueva etapa en su vida. Los niños seguían siendo su prioridad, y a pesar de las cicatrices emocionales que todos compartían, May sentía una nueva determinación. La casa que antes había sido un símbolo de su vida rota ahora le pertenecía. El jardín que Vincent tanto había cuidado. La cocina que alguna vez compartieron en familia. Todo eso ya no le pertenecía a él ni a Lucy. Era su casa, y ahora sería un hogar para ella y sus hijas. En su interior, May sentía que algo se estaba reconstruyendo. No solo en las paredes, sino en su propio ser. May sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero sentía que ya había dado el paso más importante.
No solo había luchado por sus derechos, sino que había encontrado una fuerza interna que desconocía. De alguna manera, esa lucha la había liberado. Y aunque la tristeza de la traición seguía ahí, su vida había dejado de girar alrededor de Vincent. Ya no dependía de él para su felicidad ni para su bienestar. Esa misma noche, cuando las niñas se acostaron, May se sentó sola en la sala. La casa estaba en silencio. Y mientras miraba alrededor, se dio cuenta de que, aunque el lugar no estaba perfectamente ordenado, ya se sentía más suyo que nunca. La decoración que había sido la de su familia cuando todo parecía estar bien. Ahora había tomado un nuevo significado. El sofá donde Vincent solía sentarse a leer el periódico estaba ahora cubierto con una manta que las niñas habían elegido juntas. Las fotos familiares colgadas en las paredes ya no representaban solo una familia feliz, sino una historia de resistencia, de lucha y de resiliencia. El teléfono vibró en la mesa. May miró la pantalla y vio que era un mensaje de Sara. Su abogada: he recibido una oferta de conciliación de parte de Vincent. Quiere discutir la pensión alimenticia y el reparto de los bienes. ¿Te gustaría que arreglemos una reunión para revisar sus propuestas? May no dudó. Ya había tomado su decisión. No iba a dejar que él decidiera nada más sobre su vida. Las negociaciones, como tantas otras cosas, ya no dependían de él. Al día siguiente, May recibió a Vincent en su casa. Él estaba distinto, cansado, con una expresión de derrota que se notaba en sus ojos. No llevaba su habitual sonrisa arrogante, ni esa mirada de superioridad. Había algo más vulnerable en él. Pero eso no significaba que él estuviera arrepentido. En sus ojos, May podía ver la frustración de un hombre que había perdido todo lo que había dado por hecho. Pero en el fondo, ella sabía que esa pérdida no era su culpa. Era él quien había elegido el camino que había recorrido. Se sentaron en la mesa de la cocina. Una mesa que ahora representaba el corazón de la nueva vida que May estaba construyendo. Vincent comenzó a hablar de las nuevas dificultades en su vida. Lucy y yo hemos estado pensando en el futuro, dijo, como si no fuera suficiente con lo que había hecho. Quiero que las cosas sean lo más fáciles posibles para todos, especialmente para los niños. May lo miró fijamente. ¿Para los niños?, repitió, casi con incredulidad. ¿En serio, Vincent? ¿Te refieres a lo que le has hecho a ellos? ¿A lo que nos hiciste a todas? ¿Eso es lo que estás pensando ahora? ¿Que las cosas sean fáciles para ellos? Vincent desvió la mirada, claramente incómodo. Sabía que no podía justificar lo injustificable. Sabía que las palabras ya no podían borrar los años de engaño y abandono. May respiró profundamente, tratando de mantener la calma. No quería seguir atrapada en la rabia que había sentido durante tanto tiempo. Quería algo más, algo que viniera del corazón. Lo que tú y Lucy tienen no me importa, continuó May, con la voz tranquila pero firme. Lo que me importa son mis hijas, mi futuro y el bienestar de todos nosotros. Ya no voy a permitir que tus decisiones me destruyan más. Yo he tomado las riendas de mi vida. Y aunque esto no ha sido fácil, es mi tiempo para seguir adelante. Vincent permaneció en silencio, como si no supiera cómo reaccionar. May se levantó de la mesa y fue hacia la ventana, mirando al jardín que había cuidado tanto tiempo. Pero ahora era algo diferente. Algo que había creado ella. Por ella misma, para sus hijas. Vamos a llegar a un acuerdo. Vincent, dijo finalmente, con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. Pero este acuerdo será justo. Porque mis hijas no merecen vivir en un ambiente en el que su padre decida abandonarlas por completo. El resto de la conversación fue menos intensa, aunque cargada de tensiones no resueltas. Vincent intentó negociar una reducción en la pensión alimenticia y algunas concesiones sobre el reparto de los bienes, pero May no estaba dispuesta a ceder. Con la ayuda de su abogada, las condiciones se acordaron sin que él pudiera obtener más de lo que ya le correspondía. Ella mantenía la casa, la pensión alimenticia se ajustaba a lo estipulado por el juez, y él tendría que pagar por los daños emocionales que sus hijos habían sufrido. Cuando Vincent se fue, May cerró la puerta detrás de él con una sensación de alivio, pero también con una profunda tristeza. Había perdido a la persona que alguna vez amó, pero más importante aún, había ganado algo mucho más valioso: el control de su vida, de su destino. No era la victoria que había imaginado cuando se casaron, pero era suya. Y eso era suficiente. A lo largo de los siguientes meses, May reconstruyó su vida, no de la manera en que había soñado cuando era joven, con la esperanza de una familia perfecta, pero sí de una manera que le permitió encontrar la paz. Las gemelas comenzaron a adaptarse a su nueva vida, y Kim, aunque aún pequeña, también notaba que algo había cambiado en el ambiente familiar. May comenzó a cantar nuevamente. No en grandes escenarios, pero sí en cafés.
en pequeñas presentaciones donde su voz podía tocar los corazones de quienes la escuchaban. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero cada día sentía más que todo lo que había vivido la había fortalecido. El verano llegó, y con él, nuevas oportunidades. May decidió finalmente tomar la audición que había esperado tanto tiempo. Una oportunidad para grabar su propia música. No sabía si esta vez sería la definitiva, pero lo que sí sabía era que estaba lista para enfrentarse al futuro. Sin arrepentimientos, sin ataduras. Un día, mientras preparaba a las niñas para un picnic en el parque, Lily, la mayor, le tomó la mano y le dijo: «Mamá, ¿puedo cantar contigo algún día? Quiero ser como tú». May sonrió, una sonrisa genuina, llena de amor y esperanza. «Claro, cariño, claro que puedes», respondió, sabiendo que el futuro, por fin, estaba en sus manos.